grabar. Listo, entonces ahora sí, vamos a empezar. Entonces nos habíamos quedado que para poder resolver este ejercicio nosotros necesitábamos unas herramientas. ¿Cuáles eran esas herramientas? Pues la teníamos por aquí, ¿no es cierto? La ecuación de la circunferencia, específicamente la ecuación general de una circunferencia. Decíamos que para identificar que una cónica o que esta figura era o no era una circunferencia a partir de su ecuación general, teníamos que darnos cuenta de algunas cosas especiales que tenía la circunferencia, como por ejemplo, sus coeficientes cuadráticos tenían que ser iguales, ¿no es cierto? Si los coeficientes cuadráticos eran iguales, yo decía que era una circunferencia, ¿no es cierto? Pero ahora, más allá de eso, que ya sabemos cómo identificar una circunferencia a partir de su ecuación general, ahora vamos a ver qué elementos o qué información me puede dar una ecuación general. ¿De acuerdo? En la ecuación canónica que también la vimos, nos daba el centro y su radio, ¿no es cierto? Veamos cómo sacar el centro en una ecuación general de una circunferencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero eso. ¿Cómo calculamos el centro? Listo. Para calcular el centro de una ecuación de una general de una circunferencia, obviamente la que está marcada aquí es una circunferencia. ¿Y por qué es una circunferencia? Porque sus coeficientes, los coeficientes de los términos cuadráticos que son iguales, son los mismos. Yo me enfoco básicamente en el coeficiente de la x, no del x al cuadrado, de la x. Por lo tanto, la coordenada del centro sería la mitad del coeficiente en x. ¿Cuánto es la mitad de 4? La mitad de 4 es 2. Y le pongo con signo positivo porque debo cambiarle el signo de esto. Me concentro en el coeficiente de la y ese sería 3, pero la mitad sería menos 3. Esa sería el centro de una circunferencia, mire. Ahí estoy sacando exacto, como dice Stephanie, precisamente las coordenadas del centro sería 2, menos 3, ¿de acuerdo? Esas serían las coordenadas del centro de esa circunferencia. Por lo contrario, si yo tuviera algo como esto, menos 9 igual a 0. Quiero que me digan cuáles serían las coordenadas del centro de esa circunferencia. A ver, ¿cuáles serán las coordenadas del centro de esa circunferencia? Miren, tengo la ecuación general y me pide cuáles son las coordenadas del centro. A ver, ¿Cuáles serán las coordenadas del centro? Ya, ya Alejo ya me está diciendo algo, ya Ángel ya me está dando una respuesta, Alejandro Mora también, ya, bueno, ya. Ya Doménica también me da una respuesta. Pablo Hidrobo también. ¿Quién más? A ver, ¿qué les dije yo? Que hay que sacar la mitad del coeficiente en X, la mitad del coeficiente en Y cambiarle de signo, ¿no es cierto? Si tú observas, aquí no hay X, por lo tanto, como no hay X, la coordenada en X es 0, ¿de acuerdo? Porque no hay X. No vas a sacar la mitad de este número y de este número, no es así. Solamente tienes que sacar la mitad del coeficiente en X y la mitad del coeficiente en Y cambiarles de signo. Obviamente, como no hay, es 0. Y el coeficiente en Y sería menos 9, así como la mayoría de ustedes dijo, porque es negativo 9 porque yo tengo 18 positivo, exactamente. Por acá imagínate que yo tengo x al cuadrado, y cuadrado, y por acá tengo menos 9x, ¿ya? Y aquí sería menos 8, igual a 0. ¿Cuáles serían las coordenadas del centro? ¿Cuáles serían las coordenadas del centro de esa circunferencia? A ver, ¿cuáles serán? Ya Mateo, Dylan, Luis Miranda. Ya precisamente ahí está un número impar, Julio. Ya, muy bien. Perfecto. Verán, algunos me dicen que la mitad de 9 es 3. ¿Cómo puede ser 3 la mitad de 9? Sería 4,5 o 9 medios. Punto y coma 0. La coordenada en lleno hay, pues sería 9 medios, punto y coma 0. Por lo general en el examen se trabaja más con fracciones, o si no también habría una respuesta que le diga 4,50, pues, ¿de acuerdo? Así se saca la mitad de los números impares, pues. La mitad de 7, ¿cuánto es? 7 medios o 3,5. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Ya,
Luis, entendido, porque ahí me pusiste 0,9 medios. Verán que la coordenada en X sí hay. ¿Cuál no hay? La coordenada en Y es la que no hay. ¿De acuerdo? Ustedes no le metan de gana a este número que está solo. Este número que está solo no tiene nada que ver en el centro, ¿de acuerdo? Solamente la X y solamente la Y. Listo, chévere. Ahora, imagínense que ahora tiene esto. X al cuadrado más Y cuadrado menos 8 igual a 0. ¿Cuáles serían las coordenadas del centro? A ver. ¿Cuáles serán las coordenadas del centro? Exacto, de ese de ahí es 0,0, precisamente. 0,0. Eso, porque no hay ni coordenada en X, ni no hay coeficiente en X, ni coeficiente en Y, sería 0, 0. Listo. Ahora, ¿qué información puedo obtener desde una ecuación general de una circunferencia? Pues también podría yo obtener el radio, ¿no es cierto? Ya hemos visto eso, solamente estamos recordando, ¿no es cierto? Para calcular el radio a partir de una ecuación de una general de una circunferencia, nosotros habíamos dicho que también podríamos calcularla. A ver, primero vamos a poner un ejemplo, este de aquí, esta ecuación de la circunferencia, en la cual yo quiero calcular el centro y el radio. El centro ya saben, ¿cuál sería el centro? Ustedes ya saben calcular el centro, ya lo vimos recién. ¿Cuáles serían las coordenadas del centro de esa circunferencia? A ver, ya, del centro de esa circunferencia sería 4,2, ¿no es cierto? Porque es la mitad de la X, cambio de signo, la mitad de la Y, cambio de signo. Ahora, para calcular el radio, hay una forma, esta es la primera forma. Hay H cuadrado más K al cuadrado menos E. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué es cada una de esas cosas? Yo no entiendo qué es. Mira, H es el valor en X del centro y la K es el valor en Y del centro. Es decir, que ya tienes la H y ya tienes la K. ¿Qué es lo único que te viene haciendo falta? La E. ¿Qué es la E? La E es el término independiente de tu ecuación general. Esta es la E. Es el término independiente de la ecuación general de la circunferencia. Por lo tanto, tú ya puedes calcular el radio solamente reemplazando. Sería 4 al cuadrado, 2 al cuadrado, menos 8. Por lo tanto, aquí te quedaría 16 más 4 más 8. ¿Qué te queda esto? Te quedaría 20 más 8, raíz de 28. Y esa sería la respuesta. La respuesta de ese radio sería raíz de 28. Si hubiera como si fuera un número que hay raíz, pues sería, por ejemplo, si es 16, la raíz cuadrada sería 4. Y eso sería todo, ¿de acuerdo? Así de facilito. Esa es una forma de calcular el radio, miren. Esta es una primera forma de calcular el radio. Solamente utilizando esta relación que me dice h al cuadrado más k al cuadrado menos e es igual a esto, ¿de acuerdo? Y sacan que el radio es 28. Ahora, otra forma de hacer lo mismo yo les decía, y les voy a volver a explicar por última vez esto a todos, porque esto me va a servir a mí para calcular o para resolver cualquier tipo de cónica, ¿de acuerdo? Puede ser una elipse, una hipérbola, cualquier tipo de cónica, ¿de acuerdo? Entonces, y algunos tal vez no me entendieron en clases anteriores y ahora voy a hacer lo posible para que esto quede más claro, ¿de acuerdo? Se denomina el método se llama completar el cuadrado. Completar el cuadrado. ¿Listo? Por lo general ustedes tienen un trinomio siempre con 3 términos y tienen 2x. ¿A qué me refiero? Imagínense x al cuadrado menos 6x más 8, ¿ya? Entonces, si usted se da cuenta, este es un trinomio. ¿Por qué? Porque tiene 3 elementos, el término cuadrático, el término con x y el término sin x o el término independiente. Entonces, el método de completar el cuadrado le sirve a usted para llevar de la ecuación general de la recta a la ecuación canónica, de la ecuación general a la ecuación canónica, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Ahora, miren muchachos, miren, si ustedes se dan cuenta, este trinomio tiene 2x. Entonces, la idea de completar el cuadrado es que le quede solamente con una x. ¿Y qué hago para eso? Tengo que sumar y restar esta cantidad, mira. El famoso b cuadrado sobre 4, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es b? B es el coeficiente solamente de la x. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a calcular este b cuadrado sobre 4. Por lo tanto, b, que sería menos 6 al cuadrado dividido para 4, me quedaría 36 sobre 4, que me da 9. ¿Qué significa? Que yo a mi trinomio tengo que sumarle 9, pero también le voy a restar 9. Y ahí no le afecto. Entonces cojo esta partecita de aquí. Ese es el trinomio que yo ya completé. Esa parte que estoy pintándole ahorita. Ahora, ¿qué hago? Cojo un paréntesis,
Saco la raíz del primer término. ¿Cuánto es la raíz de x al cuadrado? Es de x. Saco la raíz del último término que está aquí de este trinomio, que sería 3, y pongo el signo de la mitad. ¿Cuál es el signo de la mitad? Menos, y le elevas al cuadrado. 8 menos 9 menos 1. Y esto de aquí se llama completar el cuadrado, miren. En lugar de que esté con 2x, miren con cuántas x está. Solamente está con una x, ¿de acuerdo? Profe, no es b cuadrado sobre 2 por a. No, no tiene nada que ver, eso es de función cuadrática, es otro tema completamente distinto, mi estimadísimo. ¿Quién es? Alejo. Eso no tiene nada que ver, es con función cuadrática. Ahorita estamos viéndole un método que se llama completar el cuadrado, que no tiene nada que ver con eso, ¿de acuerdo? Eso es de función cuadrática, eso es para sacar el vértice, no tiene nada que ver con eso. Otro, mire, vamos a hacer otro. Por ejemplo, imagínense que yo tengo 5x menos 1, ya, y yo quiero completar este cuadrado, ya, quiero completar este trinomio. ¿Qué tengo que hacer? Sumar y restar esta cantidad, b cuadrado sobre 4, ¿de acuerdo? Ahora sí, ¿cuánto vale la b? La b vale 5, al cuadrado 25 cuartos. Esta cantidad de 25 cuartos es la que usted tiene que sumar y también restar al trinomio que está aquí. A ver, mire, x al cuadrado más 5x. Y aquí le voy a sumar ese 25 cuartos. ¿Ya? Y aquí tenía menos 1. Pero yo como sumé 25 cuartos, también voy a restar 25 cuartos. ¿Ya? Y ahí no se afecta. ¿Qué es lo que me interesa? Esta partecita de aquí. Abro un paréntesis, saco la raíz del primero, que sería la x, saco la raíz del segundo. ¿Cuánto es la raíz del tercero? Sería 5 medios. Y aquí pone el signo de la mitad, más, y le eleva al cuadrado. Y aquí solamente hace la operación que tiene que hacer, que sería menos 1 menos 25 cuartos. Es una suma de fracciones, mínimo común múltiplo, 4. 4 dividido para 1 a 4. 4 por 1, 4. Menos 25. Y aquí mide cuánto ha sido esto, menos 29 cuartos. Menos 29 cuartos. Ahora, profe, ¿y eso para qué me sirve en lo que me está enseñando ahorita? Ya vamos a ver precisamente eso, ¿de acuerdo? Mira, entonces usted ya sabe que hay un método para resolver y calcular el radio. Existe otro, ¿de acuerdo? ¿Cuál es ese otro? Precisamente el que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a volver a copiar aquí la ecuación. X al cuadrado, y cuadrado, menos 8x, menos 4y, menos 8 igual a 0. Y vamos a darnos cuenta por el otro método. Miren, el método que voy a hacer ahorita les va a servir para elipse, para hipérbola y para todas las otras cónicas, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. En cambio, el método que está acá hecho, que es rápido, ese solamente me sirve a mí exclusivamente para la circunferencia. Ese está limitado a la circunferencia. En cambio, el método de acá abajo le sirve para cualquier tipo de cónica. Por eso es tan importante. ¿En qué consiste ese método? A ver, primera parte, vamos a agrupar las x con las x y las y con las y. X al cuadrado menos 8x, mire, voy a agrupar las x con las x y por acá voy a agrupar las y con las y, mire, voy a agrupar las y con las y. Y cuadrado menos 4y y el término independiente que está el menos 8 pasa a la derecha, que me queda 8, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo tengo ahí dos trinomios incompletos, un trinomio de las x y otro trinomio de las y. Por lo tanto, el de las x voy a hacer lo que hice el método, b cuadrado sobre 4. Voy a sumar b cuadrado sobre 4. En este caso, ¿cuánto vale la b? Miren, muchachos, la b vale menos 8. Menos 8 al cuadrado sobre 4. Sería 64 sobre 4. ¿Cuánto es 64 dividido para 4? 16, como me dice Fátima, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer con este trinomio de aquí? Tengo que sumarle 16. Pero si yo sumé 16 a un lado, al otro lado también tienes que sumarle 16 para que no se altere. Lo mismo hago con este lado de aquí. Entonces, ¿cuál es el trinomio para ese? B cuadrado sobre 4, pero aquí la B vale menos 4. Menos 4 al cuadrado sobre 4. 16 sobre 4, ¿cuánto es? 4. Es decir, que a este trinomio que yo tengo aquí de azul, voy a sumarle 4 a este lado, pero como sumé 4, acá a este lado también sumo 4. Listo. Ahora yo me enfoco en esto de aquí, miren muchachos. Yo me enfoco en esto de aquí, saco la raíz del primero, saco la raíz del tercero, que es 4, llevo el signo de la mitad, que es menos, elevo al cuadrado y esta es la primera parte. Hago lo mismo con esto. Saco la raíz del primero, y. Saco la raíz del tercero, 2. Llevo el signo de la mitad, menos, elevado al cuadrado. Y sumo esta parte de acá y me queda 28. Miren. Y ahora sí ya me quedó la ecuación de la circunferencia que está aquí de forma canónica, como vimos la clase anterior.
¿Cuáles son las coordenadas del centro? A ver, muchachos, ahí facilito. ¿Qué tenía que hacer para encontrar las coordenadas del centro? Cambiarle de signo a la X, que sería 4. Cambiarle de signo a la Y, que sería 2. Miren. Y el radio, ¿se acuerdan que para calcular el radio solo tenía que sacar la raíz del numerito que está solo? Raíz de 28, que es exactamente lo que hicimos nosotros. ¿De acuerdo? Y esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? 4,2. Listo. Perfecto. Esa sería la respuesta. Aquí mucho ojo con esto que me están sacando la mitad de aquí. Verán las diferencias que existen. Cuando usted tiene la ecuación general de la circunferencia, usted saca la mitad del término en X y la mitad del término en Y y cambia de signo. Cuando usted tiene la ecuación canónica, esto ya no tiene que sacar la mitad, pues solamente tiene que cambiar el signo. Pilas con esas cosas. No estará sacando la mitad de repente. Ahora sí, vamos al motivo por el cual hicimos una explicación de nuevo del tema, ¿de acuerdo? Porque ese ya es un tema que ya hemos visto, sino que solamente lo estábamos como que volviendo a repasar, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahora sí vamos a hacer el ejercicio que teníamos aquí para que vean por qué estamos aprendiendo o recordando ese, ¿no es cierto? Ese ejercicio. Entonces, aquí tenemos un ejercicio tipo examen que quiero que me digan cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta, la A, la B, la C, la D. A ver, por aquí ya tengo algunas, bueno, Luis ya me da una respuesta. A ver, miren. Entonces, les leo de nuevo, este ya que ya había quedado, ya incluso ya lo leímos la clase anterior, ¿no es cierto? Entonces, bueno, leamos de nuevo. Dice, para el diseño de un tanque de tratamiento de agua se determina que su centro está ubicado en la posición 0,14. Eso no es tan relevante. En metros. Y está representado por la ecuación, esta ecuación que tenemos aquí. Determine la medida del diámetro, determine la medida del diámetro del tanque en metros que permitirá verificar que la construcción coincida con el diseño, dice. Entonces, miren, primero yo lo que identifico es que esta de aquí, esta ecuación que yo tengo, x al cuadrado más y cuadrado menos 28y más 180, es una circunferencia, ¿no es cierto? Primero, eso es una circunferencia. Yo para calcular el diámetro, en este caso yo no necesito el diámetro, pero para calcular el diámetro yo primero necesito conocer el radio, pues, ¿no es cierto? Entonces, como yo necesito conocer el radio, yo tengo dos métodos de solución, ¿de acuerdo? El primero es cortito, mira, por ejemplo, yo ya tengo las coordenadas del centro, el centro ya te está dando, incluso ya te da, incluso si no te hubiese dado, tú podías sacar, ¿no es cierto? Porque es la mitad de la X que es 0 y la mitad de la Y que es 14. Incluso si no te daban este centro, tú ya podías deducir, ¿no es cierto? Solamente con la ecuación general. Entonces, ¿cuál es el primer numerito? Es H0. ¿Y K qué es? Este numerito de acá que sería 14. Podrías aplicar esta relación que aprendimos recién, que era H al cuadrado, K cuadrado menos E, ¿no es cierto? Podría aplicar esa relación. Entonces, el H al cuadrado sería 0 al cuadrado, que es 0, y el K cuadrado 196, menos 180, porque menos E. Recuérdate que la E es el término independiente. Me quedaría 16 menos 180, 196 menos 180, que me da 16. Y la raíz cuadrada de 16 es 4, ¿cierto? Ese es el radio. Pero recuérdense que el radio de una circunferencia es de esta medida. El diámetro es del doble. Por lo tanto, el diámetro que me está preguntando de ese cilindro o de esa figura que me está dando, de ese tanque, sería la B, ¿no es cierto? Sería 8. Esa sería la respuesta correcta. Ya, mira, bueno, Génesis me dice la A sería el radio, Génesis. Si me preguntan a mí el radio, sería la respuesta la A, pero como me está preguntando el diámetro, pues sería la B, ¿de acuerdo? Porque sería el doble. Entonces, así de fácil. Ya, y por el otro método también usted podría hacer, no hay ningún problema. El segundo método que podría aplicar es completar precisamente el cuadrado. Pero en este es mucho más fácil completar el cuadrado. ¿Por qué? Porque solamente tiene que completar un cuadrado, mire. Solamente tiene, la X solita se queda. ¿Quién sí tiene que completar? El Y cuadrado menos 28Y es igual a menos 180. Entonces, el X al cuadrado no hay con quién completarle porque no hay otra X. ¿Cuál es el que voy a completar? Solamente la Y. Es decir, tengo que elevar el b cuadrado sobre 4, que sería ¿cuánto? 28 elevado al cuadrado. Pero, profe, 28 elevado al cuadrado yo no me sé en ese momento. Pero si no te sabes, pon 28 por 28, pues. Porque 28 al cuadrado es 28 por 28, dividido para 4. La mitad y tomas la mitad. La mitad 1, la mitad 14. La mitad, aquí sería 2, ¿no es cierto? La mitad 1, la mitad 14. Y 14 por 14, 196. ¿Qué significa? En el siguiente paso vamos a poner que para completar este cuadrado que yo tengo aquí,
yo tengo que sumarle al un lado 196 y al otro lado también tengo que sumarle 196, pues. Ya, por eso, mira, ¿qué te queda a este lado? No me interesa lo que queda acá. Para el radio no me interesa lo de la izquierda. Me interesa solamente lo que queda a la derecha. ¿Qué me quedó a la derecha? 16. Y para sacar el radio solamente tienes que sacar la raíz cuadrada de lo que está a la derecha. ¿Y cuánto es eso? 4. Ese es el radio. Y como te pide el diámetro, sería por 2. ¿De acuerdo? Pilas. A ver, ¿alguna pregunta antes de avanzar a la siguiente pregunta? Verán que solo estamos recordando ciertas cosas. Ya, si tienen muchas dudas de esto, pues pueden revisar las clases que están en el canal de YouTube, que está específicamente el tema completo de esto, ¿de acuerdo? Entonces, pilas con eso. Bueno, entonces esa sería la respuesta de este ejercicio número 3. Ejercicio número 4, miren, ejercicio número 4 dice, Jorge arma un rompecabezas. En los 2 primeros días de trabajo colocó 93 piezas y el quinto día 36. Si el número de fichas que acomoda diariamente forma una progresión aritmética, ¿cuál es la diferencia de las piezas que coloca entre 2 días consecutivos? Dice, a ver, ¿cuál creen ustedes? Es del tema de progresiones aritméticas y progresiones geométricas. A ver, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? ¿Tienen la A? ¿Tienen la B? A ver, veamos quién no está conectado. A ver, o si no, yo le voy a preguntar. Aldair, Alejandro, Alejo Torres, Ángel, Angie. Angie Terán, ¿qué pasa, Angie? Que estás tan callada. Belén, Betsabe, Brian, Camila, Daniela, Dylan también está muy callado. Y hay dos, Dylan Mejía. Doménica, Doménica Rubio, Fátima. A ver, vamos. Estoy desayunando, dice. Pero bueno, a ver, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? Mira, imagínate la prueba, ya mismo la vas a dar. Entonces, ¿cuál crees tú que es la respuesta correcta? Ya Pablo me da una, a la adivinanza dice a la moneda. La A o la B, como tienes dos opciones, cara o sello, ¿no es cierto? Será. A ver, mire, por acá hay más opciones. -3, cara o sello. Ya Daniela, me estás haciendo una pregunta de que si es la B. Debería decirme, profe, es esa respuesta y punto. Ya, Alejandro Mora, Angie también, bueno, ya me da una respuesta. Ya, Stephanie me dice la A. Ya, listo. Entonces, vamos a ver así brevemente. Vamos a ver brevemente ese concepto de las progresiones aritméticas y geométricas. Sí, levemente, ¿de acuerdo? Solamente para que tú puedas responder la pregunta. Listo. Entonces, ¿qué es lo importante de la progresión aritmética y la progresión geométrica? Esto les van a evaluar de ley. Progresiones aritméticas y geométricas es una pregunta fija en tu examen, ¿de acuerdo? Entonces, progresiones aritméticas. Aritméticas primero. Ya si nos topamos con un ejercicio de geométricas, ahí lo volvemos a ver, ¿de acuerdo? Aritméticas. Entonces, cuando tú tienes una progresión, la palabrita progresión viene de algo como esto. 6, 8, 10, 12, ¿no es cierto? ¿Qué es lo interesante de las progresiones? Es que el número que tú vas aumentando o el número que tú vas disminuyendo siempre es el mismo. Y eso es lo que le convierte en una progresión, ¿de acuerdo? Mira, el numerito que siempre le vas aumentando, siempre es constante. O puede ir disminuyendo también, puede ir restando también. Por ejemplo, 20, 16, por aquí tengo 12, por aquí 8. Entonces, mira, -4, aquí -4, acá -4. Entonces, siempre lo que vas disminuyendo, siempre es constante. Esa es la mira. Si tú me entendiste lo que te acabo de decir ahorita, tú ya vas a poder resolver el ejercicio, mira, sin necesidad de una fórmula, solamente recordando lo que te acabo de decir. Una progresión aritmética es aquella en la cual lo que vas aumentando siempre es lo mismo, ¿de acuerdo? Siempre es lo mismo. Porque si yo tengo una serie que es muy diferente, en la cual yo tengo aquí +2, por acá +3, acá +2 y por acá nuevamente +3. Esto ya no es una progresión, esto no es progresión, porque si te das cuenta vas saltándote los números y esto ya no cumple la regla que es importantísima para una progresión, es que la diferencia, que es este terminito que vas aumentando, esto se llama diferencia, es constante. Esto es diferencia, ¿de acuerdo?
En el caso de que va aumentando, la diferencia es positiva y en el caso que va disminuyendo, la diferencia es negativa, nada más. Pero a eso se conoce como diferencia. ¿Qué ha sido la diferencia? Es la cantidad la cual vas aumentando o disminuyendo en una progresión aritmética, ¿de acuerdo? Mira, por ejemplo, aquí la diferencia en este de aquí, ¿cuánto es? 2. La diferencia acá, ¿cuánto es? -4. Entonces, entendimos. No necesitamos fórmulas, ¿de acuerdo? Cero fórmulas, solamente el concepto. ¿Cuál es el concepto? Que en una progresión aritmética sirve ¿para qué? Para sumas y para restas. La suma que vas haciendo siempre es la misma. No puedes ir más 3 menos 4 más 3 menos 4. Eso no es progresión, eso es serie. Una progresión siempre es lo mismo. Entonces, con esa idea de que siempre es lo mismo, tú vas a poder resolver esta progresión que el ejercicio de progresiones que te indiqué, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Miren, mágicamente no necesitas ninguna fórmula, ¿de acuerdo? Absolutamente ninguna fórmula. Ya por acá Luis también ya me está dando la respuesta. A ver, miren, concéntrense en la pregunta. Miren, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la diferencia? Dice. Entonces, si te está preguntando a ti cuál es la diferencia, te está preguntando cuál es ese numerito que va sumando o que va restando. En este caso es obvio, miren. ¿Qué vas haciendo con la progresión? Vas restando, ¿no es cierto? Porque tenemos dos opciones en las cuales la diferencia es negativa. Entonces ya sabemos que esa progresión va bajando, ¿no es cierto? Va disminuyendo. Ahora, mira cuáles son los datos que a ti te están dando. Te están dando el dato precisamente del quinto día, mira. Es decir, te están dando el dato del quinto día. Imaginémonos que no sabemos los términos. Yo sé que hay A1, A2, A3, A4, A5, pero la 5 ya sabes que es 36, ¿no es cierto? ¿Y por qué pongo 5 términos, profe? ¿Por qué puso 5? Porque te dice que hasta el quinto día es 36, ¿no es cierto? Pero ¿qué te está preguntando a ti? ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué? Dice que en los 2 primeros días, ¿qué sabes tú? Que colocó ¿cuánto? 93 piezas en los 2 primeros días. Es decir, la suma de A1 y A2 tiene que ser ¿cuánto? 93. A ver, hasta ahí no hemos visto nada del otro mundo, mira. A ver, solo fuimos viendo. En los 2 primeros días colocó 96 piezas y en el quinto día 36, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El primero 90, en los primeros dos 93 y en el quinto día 36, mira. Ahora, mira lo interesante y lo facilito que es este ejercicio, porque te está diciendo cuál es la diferencia. A ver, si yo digo la diferencia para mí es la A, ¿qué significa? Que mi diferencia es -7, es decir, que yo a cada cantidad o a cada término le voy quitando 7. Por lo tanto, el numerito que está acá arriba, ¿qué número debe ser? Pues, para que yo al quitarle 7 me haya dado 36. A ver, muchachos, ¿qué número debe haber sido acá arriba? A ver, ¿sí o no que debía haber sido el número 43? ¿Sí me siguen o no me siguen? A ver, preguntas. Ya, entonces, como este es 43, este numerito, ¿cuál sería? El 50, pues, porque no ven que voy restando 7. Acá, ¿cuál sería? El 57. Y por acá, ¿cuál sería? Pues, el 64. ¿Sí o no? ¿Estamos bien o no? Preguntas. Es que mire, es obvio. Pues como me está preguntando cuál es la diferencia, si yo digo que la diferencia es 7, entonces mira, 64 menos 7, 57, menos 7, 50, menos 7, 43 y menos 7, llegas al 36, pues. ¿Sí o no? Ya, chévere. Entonces, ¿cómo te das cuenta que la respuesta es correcta? A ver, sumemos estos dos numeritos, 64 más 57. Te da 93, porque dice que en los dos primeros días te daba 93. A ver, 64 más 57 te da 93. No me da 93. Por lo tanto, esta no es. Si no es esa, ¿cuál es? Pues obviamente es esta de acá. Pues, ¿para qué te vas a poner a pensar? Si dice, ¿será que es la otra? Obvio que es la otra. Si tú tienes dos opciones y la primera no es, obviamente es la otra. Entonces, solamente para que quede clarísimo esto, voy a hacer con la segunda opción. Obviamente, en el examen no vas a hacer eso, pues. Si ya sabes que la A no es, obviamente es la B, pues solamente para que me crean, nada más. Entonces yo tengo aquí las opciones A1, A2, A3, A4, A5. ¿Cuánto es A5? A5 es 36, que es el último día, es el quinto día. Ahora, muy bien, ¿cuál es mi supuesta diferencia? -3. Entonces, para que este me haya dado 36, este debía haber sido 39, pues, porque yo estoy haciendo como que la diferencia sería de -3. Acá, como es -3, ¿cuánto sería este? ¿Cuánto sería el término 42 aquí, no es cierto? -3, ¿no es cierto? Para que después de me dé 39 sería 42. ¿Aquí cuánto sería? 45.
¿Y acá cuánto me da? 48, me imagino, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo verifico yo? Pues sumo estos dos primeros días, porque me dice que en los dos primeros días yo tenía 96, 93 piezas. Entonces, primer día 48, segundo día 45. Voy a verificar si entre el primero y el segundo día me dan 93, pues. 8 más 5, ¿cuánto es? 13. Llevo 1. 5 más 4, 9. 93. Mira, ahí está la respuesta. No hice absolutamente con ninguna ecuación. Lo único que hice fue aplicar digamos, el concepto de la progresión, que es un caso especial de una serie en el cual el número que vas aumentando o el número que vas disminuyendo siempre es el mismo. Yo asumí que la diferencia era menos 7, por lo tanto, cada uno de los términos debía haberse ido restando 7. Y al comprobar que la suma sea 93, entonces tenía que darte. En la progresión geométrica, Julio, es cuando vas multiplicando, ¿de acuerdo? No vas sumando ni restando, sino multiplicando o dividiendo, que también ya haremos un ejercicio, ya nos toparemos con un ejercicio en alguno de estos simuladores para verificar, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, progresión aritmética es suma y resta, y progresión geométrica es multiplicación, ¿listo? Y en progresión geométrica ya no se habla de una diferencia, sino de una razón. Ya lo veremos también, ¿listo? Ya miren, aquí, miren, este ejercicio que causó mucho daño psicológico porque no entendían qué era lo que les preguntaban a los estudiantes y les fue pésimo a algunos, ¿no es cierto?, en la prueba anterior. Bueno, algunos ya están dando por segunda ocasión y bueno, de otros es la primera vez, pero en enero fue la primera vez que le evaluaron conocimientos a los estudiantes y fue catastrófico. Incluso muchos profesores, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que decían que ni ellos podían resolver, era terrible, o sea, pésimo, pero bueno. Entonces dice, complete el enunciado. ¿Qué nos dice? Complete el enunciado. Al realizar estudios en las mareas producidas por el cambio climático, se estableció que una ola está dada mediante la función f de x es igual a seno de x menos 5 dividido para el seno de x menos 2. Si el fondo marino es considerado como punto de referencia, la ola ha alcanzado una altura de metros en el estudio. A ver, cero sustos de acuerdo aquí, cero sustos. Ya, ven ahí seno, que ni sé qué, profe, y ahora yo no me acuerdo de eso, no importa. Lo único que quiero que te acuerdes es de este dibujo, ¿de acuerdo? Que te va a servir muchísimo cuando tengas ejercicios de funciones trigonométricas. Entonces, resulta que la función seno de x tiene esta forma de dibujo, ¿de acuerdo? Pero más allá de eso, obviamente es como una olita, ¿no es cierto? A mí me tocó ese simulador de mi cole, dice. A ese te tocó, ¿no es cierto? ¿Y cómo les fue? Bien, súper. Bueno, ahorita ya saben ya porque ya les enseñé a algunos de ustedes, ¿no es cierto? Y igual ya van a saber, los que no saben ahorita, ya van a saber cómo hacer un ejercicio de ese tipo, no hay que asustarse. Entonces, mira, ¿qué sucede? Que la función seno está graficada en valores de 90 grados, 90, 90, 90, lo que es lo mismo. Pi medios, 3 pi medios, va a pi, perdón, aquí es pi medios, pi, ya está mal esto. Pi medios, pi, a ver, pongamos bien. Pi medios, pi, 3 pi medios y acá 2 pi. O lo que es lo mismo, muchachos, esto en radianes nomás. En otros están 90 grados, 180 grados, 270 grados y por acá está los 360. Solamente yo en lugar de poner grados se ponen radianes porque así también sabe estar. Menos pi medios, por aquí menos pi, menos 3 pi medios, menos 2pi, ¿no es cierto? Y sucede que el valor más alto de la función seno es 1 y el valor más bajo es menos 1. Entonces, lo chévere de esto es que puede ser la gráfica más loca, que obviamente es como una, digamos, como una montaña rusa, ¿no es cierto? Subes, bajas y todo eso. Igual acá pasaría lo mismo, subes, bajas, ya. Pero ¿sabes qué es lo interesante de esta función trigonométrica? Que el número más alto es el número 1 y el número más bajo es el menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te pidan calcular alturas, el valor máximo y todo eso, y tengas la función seno o la función coseno, esto sirve para la función seno y la función coseno, el valor más alto que vas a tomar del seno y del coseno es el número 1, ¿de acuerdo? Ese es el pico más alto del coseno y del seno, es el número 1. La única diferencia con el coseno en sí tiene las mismas propiedades del seno y el coseno. La única parte importante es que la gráfica del coseno
la gráfica del coseno, mírate, en la gráfica del seno que tenemos acá arriba, mira por dónde pasa el dibujo. Por 0, 0, pasa por el origen, pasa el seno. La única diferencia es que el coseno no pasa por el origen, pero su valor más alto también está en 1. La gráfica del coseno simplemente es esta de aquí, mira. ¿Listo? La única diferencia, como te digo, es que el coseno, tu valor más alto tiene 1 y el otro menos 1. No pasa por el origen, pasa por el número 1, mira el coseno. Pero de igual manera, para resolver los ejercicios de ese tipo, su valor más alto, ¿cuál es? El número 1, ¿de acuerdo? Ahora sí, con esa idea de que el valor más alto del seno es el número 1, en lugar de poner seno de x, vamos a poner, en lugar del seno de x, vamos a poner el número 1, ¿de acuerdo? Y reemplazamos, f de x es igual a 1 menos 5 dividido para 1 menos 2. ¿Y cuánto me queda? Menos 4 sobre menos 1, ¿cuánto ha sido? 4. Y esa es la respuesta. Esa es la altura más alta de esa ola, ¿de acuerdo? Esa es la altura de esa ola. ¿Entendido, muchachos? Miren, así de facilito, ¿de acuerdo? Exacto, como dice Nicolás, es el número 4, ¿de acuerdo? Exacto, Luis. El valor más alto es el número 1 y el valor más pequeño es el menos 1. Por eso es cuando a ustedes les preguntan cuál es el recorrido de la función seno. El recorrido de la función seno y el recorrido de la función coseno es de menos 1 a 1. Pues mire, es este pedacito es. Esta barrita que está aquí de rosa, entonces es de menos 1 a 1. Ese es el recorrido de la función coseno y de la función seno también. Había un ejercicio en un examen que te ponía aquí, f de x, solamente para que ustedes tengan en cuenta esto. Es igual a 5 por seno de x, ¿de acuerdo? Ya, esta función te ponían y te decían, y más 2 parece que era, listo. Así más 2, listo. Así de chévere. Y te decían que determines cuál es el recorrido de la función que está ahí, de la función f de x, ¿de acuerdo? Decían, dado esta función, determina el recorrido de la función que está aquí, mira, determinar el recorrido, las imágenes. Entonces no hay por qué asustarse en esto, ¿de acuerdo? Solamente quiero que recuerdes de esta función seno. ¿Cuál es el dominio de la función seno? Ya, perdón, el recorrido de la función seno. Recién les dije, ¿cuál era? La función seno se encuentra entre el número 1 y ¿cuál más? El menos 1, ¿sí o no? Mira, esto acuérdate siempre. Exacto, la función seno se encuentra entre el número menos 1 y entre el 1, ¿de acuerdo? Y de ahí empiezas a construir esta función, mira. ¿Qué primero tengo que hacerle al seno? Multiplicarle por 5. Entonces, toda esta inecuación le multiplico por 5. ¿Y qué me quedaría? Menos 5 por 5 seno de x menor o igual que 5. ¿Listo? Ya vamos por ahí. ¿Qué me hace falta hacerle a esto? Súmale 2. Entonces, sumo 2 a a los tres lados, mira. Sumo 2 a cada parte de esas. Listo, ¿qué me quedó aquí? Menos 3, aquí 5 seno de x más 2, y aquí menor o igual que 7. ¿Cuál ha sido el recorrido? Desde menos 3 a 7. Y pare de contar, mira lo facilito que es. Y esa es la respuesta, diga. Partes de aquí, y de aquí solamente le multiplicas por 5 y le sumas 2. Aquí, miren, le multipliqué por 5 y le sumé 2, y esta es la respuesta de ese recorrido, mira, de esa imagen, ¿de acuerdo? Así de fácil. En la tarde, pues haremos uno más de estos, ¿de acuerdo? Para que quede claro, haremos con el coseno para que ustedes vean. Listo, muchachos, un abrazo. No se olviden de asistir a la clase de la tarde a las 3. Listo, un abrazo y nos vemos en la tarde.